Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Y bueno, estamos con una nueva consigna de la fotografía con Gustavo Pomar. Y una de las cosas que vamos a estar hablando es el tema de los bodegones. Tenemos una consigna muy interesante que es el tema del bodegón y la verdad que es algo que ya muchos lo saben, me gusta mucho a mí realizar bodegones, hacer fotos de bodegones. Así que bueno, vamos a ver cómo es este género en particular, qué cosas son, digamos, importantes, cómo se encara, cómo podemos desarrollar algún tipo de imágenes con esto. Cuando estamos hablando del bodegón o de la naturaleza muerta, estamos hablando también de un género que tiene mucho, mucho tiempo. Se habla también de los comienzos allá en la época de los egipcios, los romanos, los griegos, que en sus templos pintaban a modo de ofrenda este tipo de bodegones. Pero bueno, viniéndonos un poco más cerca, estamos con un bodegón muy conocido de Caravaggio, o bodegones ya de los pintores de Flandes, donde empezamos a ver distintas técnicas. Dentro del impresionismo hubo también bodegones. Y es un género que se ha venido desarrollando mucho en la pintura y en la fotografía también aplica. Un bodegón, también conocido como naturaleza muerta, es una obra de arte que representa objetos naturales o artificiales en un espacio determinado. Esta rama de las artes visuales se sirve normalmente del diseño, el cromatismo y la iluminación para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. El bodegón da al artista más libertad compositiva que otros géneros pictóricos como el paisaje o los retratos, ya que en el bodegón todo está en lo que el autor o el fotógrafo determina. Y tenemos bodegones de distintos tipos. Tenemos bodegones gastronómicos, como este que están viendo ahora. Tenemos bodegones estéticos que tienen que ver básicamente muchos de ellos con el pictorialismo. Tenemos bodegones publicitarios. Tenemos bodegones expresivos que son los que generalmente hacen mucho o los aficionados o aquellos que toman la fotografía como para expresarse y contar historias o cosas acerca de lo que piensan, ¿no? En estas fotos todo lo pone la imaginación de su autor. Resulta de su capacidad para producir y crear la escena. Nos inspiramos generalmente en estereotipos o en la asociación de ideas, que es lo que de alguna manera terminamos componiendo en nuestra foto. Lo importante es que nuestra imagen produzca alguna sensación en el espectador, rico, abundancia, belleza, placer, intimidad, o bien que cuente una historia que le permita al espectador completarla con su imaginación o remitirse a escenas pasadas vividas o a escenas idílicas. Lo que tiene el bodegón particularmente es aquella cuestión de que arrancamos con, como decimos generalmente, la mesa vacía y empezamos a construir nuestra imagen en base a lo que estamos imaginando o queremos transmitir o comunicar. Por eso hablamos de dos cosas, o bien generar esta sensación de abundancia o de rico o de placer o de algo que queremos comer, o bien la otra opción que es la de contar algún tipo de historia, ¿no? Algo que le permita al espectador completarla o imaginarse. En lo otro estamos más cerca de el tema de la sensación de rico, de abundante, de cosas por el estilo. Una de las cosas para tener en cuenta es que tenemos que tener primero una acertada elección de los objetos, prestando especial atención a sus formas, volúmenes, tamaños, colores, texturas, eso con respecto a lo gráfico, pero con respecto a la asociación de ideas, o sea, los elementos que vamos a utilizar tienen que tener una conexión entre sí, tienen que entre ellos de alguna manera servir, funcionar, contar una historia, relacionarse, tener el mismo sentido, ser algo que cuando yo los conecto sobre el mismo, digamos, en el mismo encuadre, puedo darme cuenta de lo que está queriendo expresarme el autor. Por eso los objetos son fundamentales dentro de la composición de un bodegón. Segundo, una composición y encuadre elegantes, frutos de una colocación armónica de los elementos y de un fondo acorde con ellos. Aunque muchas veces la foto nos parezca un tanto, les diré, ¿cómo se llama así? De cosas amontonadas, complejas o demasiados elementos. De todas maneras, todos deben estar bien, bien, bien ubicados y todos tienen que tener un sentido dentro de la composición.
Vamos a encontrarnos con composiciones con muchos elementos, ¿tá? Y otros quizás no tantos, pero sí la composición tiene que llevar un sentido de lectura en la imagen, o sea, que el espectador pueda recorrer toda la imagen y entender qué se está transmitiendo. Tercero, con un perfecto dominio de la iluminación, que cree la atmósfera adecuada y proporcione un toque especial a lo fotografiado, resaltando con fuerza sus características, o sea, trabajar la iluminación, trabajar la luz. Y eso es fundamental porque es lo que le va a dar el énfasis a la imagen, es lo que va a crear el clima, la atmósfera. La perfección de los objetos suele ser obligatoria en la fotografía de bodegones, pero no es absolutamente imprescindible. Nuestra historia puede emplear cosas no tan perfectas, siempre que éstas respeten la lógica y el sentido de la imagen. Así que muchas veces, según lo que querramos expresar en nuestra foto, en nuestra imagen, podemos utilizar elementos que realmente sean muy elegantes, muy atractivos, con diseños muy impactantes, pero si lo que estamos hablando es un tema que tiene que ver más con, como en esta foto que estamos viendo ahora, del trabajo, del esfuerzo, de herramientas, rústico, entonces ahí no, ya no va a ser la cuestión tan elegante y tan sofisticada. Una cosa que tenemos que tener muy claro y lo podemos tomar como la primera regla, sobre todo cuando no se tiene demasiada experiencia, es la simplicidad. Un tema sencillo, un fondo neutro y una sola luz junto a una pantalla para suavizar el contraste de la iluminación principal sería interesante como para arrancar. Cuantos más elementos diferentes haya en la escena, más dificultades se encontrarán a la hora de obtener una fotografía armónica. Así que comencemos con pocos elementos, comencemos con cosas y que sean fácilmente relacionables. Una luz principal que puede ser lateral, sería lo ideal, porque las luces frontales, uno de los problemas que tienen es que aplanan todo, no hay volumen, no hay textura, no aparece eso atractivo del realismo y la tridimensionalidad de la imagen. Pero lo primero que hacemos es montar nuestra cámara. La imagen se va construyendo poco a poco y un buen truco es componer a través del visor, decidiendo previamente si conviene más un cuadro horizontal o vertical y nunca incluir algo nuevo hasta que no se ha resuelto lo anterior. Ahí es donde tenemos que manejarnos con esta cuestión de decir, bueno, pongo el trípode, pongo una cámara, fijo ya un encuadre y en base a ese encuadre que voy viendo a través del visor, voy sumando los elementos. Los fondos simples y lisos siempre funcionan y resaltan más a los objetos cuando son más oscuros o están menos iluminados y tienen colores más apagados que estos. Para ello se usan lonas, cartulinas, piedras, madera, todo aquello que de alguna manera se relaciona con lo que estamos expresando y con los elementos que estamos utilizando para contar la historia dentro de nuestro bodegón. ¿Qué es lo interesante del bodegón? Básicamente que no necesitamos que haya muchísima producción. Y es más, si ustedes se fijan ahora en el grupo, subí un video en estos días donde estoy básicamente mostrando cómo se puede trabajar con elementos simples que tenemos en nuestra casa, en la heladera, en la cocina, y podemos crear un bodegón. Lo importante es tener la idea, eso que quiero contar, eso que quiero decir, cómo lo voy a decir, de qué manera. Así que bueno, los invito a que se pongan a hacer bodegones, empiecen a subirlos, pueden trabajar en su casa, una mesa cualquiera, podemos trabajar con luz natural, ¿tá? Si tenemos algunos ventanales, o se puede trabajar con luz artificial, pero lo interesante es empezar con esto. Un consejo válido, un sujeto principal claramente identificable y algunos elementos que acompañen a contar esa historia, a darle un sentido a eso que quieren decir con respecto a ese elemento, a ese sujeto o a ese grupo de elementos que en su conjunto representan una cosa. Seguimos trabajando en la fotografía con Gustavo Pomar, vamos a seguir sumando más cosas. Hagan fotos, súbanla, comentamos a aquellos que piden un comentario, les damos nuestra opinión, pero siempre sumando, siempre positivo, nada de andar con cosas raras. Y creo que realmente aprendemos todos, la pasamos muy bien y tenemos un muy buen grupo. Les mando un abrazo muy grande y seguimos en la fotografía con Gustavo Pomar.